Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, seguimos leyendo y meditando el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 7, estamos ya casi llegando a la mitad del Evangelio de Marcos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de Jesús, Mesías, Jesús Cristo, Hijo de Dios, como dice al inicio de su Evangelio San Marcos. Y toda esta primera parte pues nos va dando a conocer la persona de Jesús a través de las acciones del Señor, sus milagros, sus actuaciones y también las palabras que Él realiza. Hoy tenemos un milagro más de Jesús que muestra quién es Él, ¿verdad? Que va mostrando algo de su persona, que no es un hombre común y corriente. Y además que manifiesta la llegada del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, está entre ustedes. Y aquí en particular pues es la curación de un sordo tartamudo, que el Señor le da esa sanación de una forma como una atención muy personal. Lo aparta un poquito de la gente, le mete los dedos en sus oídos, le pone saliva en su lengua y entonces hace una oración suspirando, Efetá, ábrete. Y en ese momento se realiza el milagro, se abren los ojos a escuchar la voz de Dios, tener labios para proclamar las maravillas de Dios. Incluso cuando venimos a la iglesia, o sea, aquí están nuestros oídos para escuchar el mensaje, escuchar la palabra, escuchar las llamadas a la oración que va diciendo el que preside, ¿verdad? El Señor esté con ustedes, demos gracias al Señor, etcétera. Nos va involucrando, escuchamos eso y respondemos con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra lengua, proclamamos nosotros las maravillas de Dios, decimos amén, decimos demos gracias a Dios, decimos te alabamos Señor, o sea, es una respuesta. Los labios y la boca va participando también en la alabanza de Dios. Hay una súplica de un salmo, ¿verdad? Dice, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Sí? Necesitamos también nosotros que permitirle a Dios que nos abra los labios para poder proclamar las maravillas de Él. A veces notamos nosotros ciertas asambleas, uno como sacerdote
pues le toca celebrar misa en muchos lugares, ¿no? Aquí en nuestra parroquia son más de 100 comunidades que visitamos y es diferente, ¿verdad? De comunidad a comunidad, hay de todo. Y también nos toca en el centro penal y nos toca a veces funerales, ¿verdad? Donde es una asamblea diferente, que puede ser personas muy cercanas que participan en la Eucaristía con frecuencia, o puede ser personas que casi nunca van a la iglesia y que no participan mucho. Entonces se perciben diferencias cuando uno vive la misa de acuerdo. Dice así la carta a los Efesios, creo que es el capítulo 4, que no salga de su boca palabra desedificante, sino solo palabras buenas que comuniquen la gracia a los oyentes. Entonces, nuestra boca tiene que comunicar mensajes buenos, ¿verdad? Mensajes de Dios, que no salgan ahí palabras malas, palabras que hacen daño, palabras que transmiten violencia. No debe de ser así. O sea, a través de la boca, también de los labios, ahí Dios se puede expresar. Compartir, dar un mensaje de Dios, un buen consejo, una consolación, una palabra de fe, etcétera, a través de nuestra lengua. Entonces pidamos eso al Señor, que nos abra los oídos para escuchar su voz y la lengua para proclamar sus maravillas. Y bueno, pues necesitamos también para escuchar, ponernos, o sea, se requiere cierto silencio, ¿verdad? Para escuchar la voz del Señor. Les decía hace rato en la otra misa, a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que a veces alguien les llama y ustedes están en un lugar donde hay mucha bulla. Pueden estar en un lugar donde hay música, por ejemplo, o hay parlantes, o no sé, y están muy cerca de eso y les llaman y no te oigo, no te oigo. Entonces me tengo que, espérame, me voy a mover, ¿no? Y se sale uno, se mueve ahí, busca uno un lugar donde donde uno pueda escuchar, percibir la voz. Hermanos, también eso nos pasa con Dios. O sea, a veces Dios nos está hablando, pero nosotros estamos metidos en la bulla. O sea, no podemos percibir la voz de Dios porque no hacemos silencio o porque estamos en ambientes pesados, ¿verdad? Donde se oyen otras voces que no nos permiten percibir claramente, con nitidez, la voz de Dios. Entonces hay que buscar también el espacio y buscar también, o sea, apartarnos de ciertas cosas que no nos ayudan para escuchar el mensaje de Dios. Por eso también es bueno, ¿verdad?, para hacer oración. O sea, ¿dónde escucha uno la voz de Dios? Pues en la oración. Pero si ustedes se meten a hacer oración o se ponen a hacer oración ahí en su casa un momento y luego tienen la tele y tienen el radio y tienen el celular ahí y está, no voy a apagar el celular y está sonando ahí, es muy difícil que uno se pueda conectar con Dios, como nos pasa en la iglesia. O sea, si vengo a la iglesia yo debo de apagar el celular porque voy a estar con Dios, ¿verdad? Ponerlo en silencio. Pero a veces cuando pasa que suena y se está oyendo por ahí, o entra una llamada, y a veces en los momentos más solemnes, ¿no? El momento de la consagración, por ejemplo, o se está proclamando el Evangelio y, ay, ahorita te llamo, espérame, es que estoy en la iglesia, no sé qué. No, o sea, por eso debo de evitar esas distracciones, porque esas son bulla que no me permite escuchar el mensaje de Dios. Entonces tratemos de estar atentos. Esta semana hemos celebrado, también recordado a Madre Teresa de Calcuta, se celebra el 5 de septiembre, y ella es una mujer que Dios la llamó en algún momento de su vida, ya después de 20 años de religiosa, el Señor le pidió más. O sea, le pidió que diera un paso más, un paso adelante más, sirviendo a los más pobres, o sea, renunciando a su comunidad donde ella estaba, donde daba clases en un colegio de niñas de buena posición, etcétera.
Entonces Dios le pide que vaya a servir a los más pobres. Y le estuvo hablando en algunos momentos, ¿verdad? Pues después de la comunión, hubo algunos momentos así. Eso se llaman locuciones interiores. O sea, Dios habla y la persona lo escucha, de alguna forma lo percibe, o sea, siente claramente que es la voz de Dios, ¿verdad? Son casos extraordinarios, no es que pase siempre, pero sí sucede. Bueno, Madre Teresa no es que lo anduviera contando así a todo mundo, ella lo dijo a quien tenía que decirlo, para pedir dirección, orientación y permiso también, y aprobación de su comunidad. Y la Iglesia finalmente aprobó lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? San Francisco de Asís también, orando en un templo, al crucificado, escuchó la voz de Jesús que le decía: Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Entonces escuchó una voz, ahí le habló el Señor. Y en otros momentos también le habló el Señor. No es lo más frecuente, pero estaban disponibles a escuchar, o sea, no estaban inmersos en la bulla y pudieron percibir la voz de Dios. Dios nos habla de muchas formas. Hoy nos ha hablado con esta palabra, con todas las lecturas, nos habla también a través de las circunstancias, nos habla también a través de los demás, nos habla también a través del libro abierto de la creación. O sea, el mundo, el universo, la creación, es un libro abierto donde Dios ha escrito también. Y nosotros, si sabemos leer, si estamos atentos, vamos a escuchar ahí la voz de Dios. Como dice el Salmo, los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Entonces estemos atentos nosotros para percibir esa voz cuando Dios nos esté hablando y que no estemos sordos, ¿verdad? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, dice el Salmo 95. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entonces tratemos de estar atentos cada día, percibir, acostumbrarnos, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios. Y termino con me acordé de repente una anécdota que nos contó una vez el padre fundador, el padre Pepe, fundador de los Siervos de Jesús. Y en alguna ocasión él hizo los ejercicios de San Ignacio, creo que los ejercicios del mes de San Ignacio de Loyola, y se los dirigió un padre jesuita, pero le pidió a un muchacho seminarista, creo que era, africano, le pidió, creo que se llamaba Simón Pedro, le pidió que le diera una introducción en algunas cuestiones de oración. Entonces ya él le dio introducción en eso, en cuestiones de oración, porque estaba en un centro de formación con el padre jesuita que dirigía los ejercicios. Y le dice este muchacho, dice: mira, yo soy africano y yo en el África, mi papá me enseñó a cazar. Entonces cuando estaba niño me llevó a la selva y me enseñó a cazar. Y una cosa que le enseñó fue escuchar. Entonces le pidió que abriera su boca, ¿verdad?, bastante, toda ahí, hasta que le doliera, ¿no? Y también se iban abriendo los oídos. Y le enseñó a percibir todos los sonidos de la selva para poder saber lo que había y para poder hacer la cacería. O sea, son hermanos que así viven, ¿no? Están acostumbrados a eso y son siglos, ¿verdad?, que viven haciendo eso. Son culturas. Bueno, entonces él le dijo: mira, así también en la oración, para escuchar la voz de Dios, también hay que esforzarnos. Y tú tienes que poner atención hasta que vayas percibiendo todos esos sonidos a través de los cuales Dios te está hablando. ¿Sí? En el espíritu, o sea, abrir el oído espiritual, podemos decir, ¿verdad?, así como
este muchacho como cazador, pues habría el oído físico, ¿sí? Pero en lo espiritual también, o sea, tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo espiritual para que nuestro oído se abra y escuche claramente lo que Dios nos está diciendo. Hay que poner eso en práctica, pues, y para eso se necesita tiempo de oración, y estar dispuestos incluso al sacrificio que a veces es el silencio. Una cosa que nos cuesta mucho es el silencio. Algunos que van a hacer oración ni siquiera pueden estar en silencio, o sea, hasta en la oración tienen que poner música siempre. No es que la música sea mala, es una ayuda también, ¿verdad? Si me inspira, pero puede ser un obstáculo en ciertos momentos. Entonces también tenemos que hacer el esfuerzo por orar en silencio. Por ejemplo, cuando hay hora santa, que está el Santísimo, si toda la hora santa queremos estar cantando, ¿no? Pues, ¿en qué momento le dejamos a Dios para que nos hable? ¿Verdad? O sea, hay que acostumbrarnos al silencio. Hay capillas de adoración perpetua donde está el Santísimo expuesto las 24 horas del día y va la gente y todo es en silencio. No se está cantando, no se está rezando en voz alta ni nada, todo es en silencio. Y vieran cuánta gente va, o sea, a las capillas de adoración perpetua, porque la gente va haciendo el ejercicio, van aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Claro, cada quien puede hacer su oración ahí como le ayude a encontrarse con Cristo, eso no hay problema, pero sí necesitamos también aprender a hacer silencio. Pues que Dios abra nuestros oídos y nuestra lengua para escuchar y para alabar a Dios, que así sea. De la Semana Cívica de Olanchito, Cosesio, otorga el presente reconocimiento especial a Padre Gilberto Chávez por su desempeño como cura párroco del municipio de Olanchito, orientando con amor al prójimo y promoviendo la paz a través de su evangelización en el municipio. Honor a quien honor merece, dado en la ciudad de Olanchito, Lloro, a los 7 días del mes de septiembre del año 2024. Ingeniero Erlin Ponce, presidente de Cosesio, abogada Jessica Zavala, secretaria. Reciba, Padre, con mucho honor, ¿verdad? Y con mucha satisfacción este pergamino. ¿Por qué homenajear a Padre Gilberto? Es loable la labor, una persona que no es olanchitense, una persona que no es hondureño, pero en su tiempo que ha estado en Olanchito, en Tegucigalpa, en cualquiera de las iglesias que le ha correspondido estar, Padre Gilberto es sinónimo de preocupación, es sinónimo de ayuda, es sinónimo de esperanza, porque su preocupación más grande es querer solventar los problemas de los que menos tienen. Usted va y toca esa puerta y Padre Gilberto siempre está dispuesto a abrírsela. Nos deja una tremenda obra, un tremendo trabajo cuando el tiempo de pandemia nos atacó el COVID con la elaboración de la sala 1807. Una demostración que unidos somos fuertes y que cuando se quiere, se puede. Muchas felicidades, Padre Gilberto, por ese homenaje el día de hoy. Personas que me han ayudado en el camino, que me han acompañado, muchas personas también que en algún momento han confiado para que podamos apoyar a alguna familia, alguna persona en necesidad. Y pues también recibirlo por los más pobres, por los más necesitados que siempre nos encontramos en el camino. Hoy me alegra que están aquí también presentes muchos delegados de la Palabra de Dios, pues que vienen de muchas comunidades, de muchas aldeas lejanas, distantes, y que con ellos y con muchos hermanos de distintas pastorales,
pues hemos trabajado para vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio, de ser trabajadores de la paz. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, nos encontramos en el Centro de Retiro San Sebastián. Se está llevando a cabo un importante taller de delegados. El padre Gilberto Chávez, como cura párroco de esta parroquia, nos habla sobre el taller que se les da a estos hermanos delegados que forman parte de cada una de las comunidades del sector. Sí, Dios los bendiga. Pues cada 2 meses nos reunimos aquí en San Sebastián de Galteca para poder recibir formación y para reunirnos también en la oración, en la participación eucarística. Y en esta ocasión es un taller de formación de los módulos que está dando nuestra diócesis de Lloro. El segundo módulo formativo, que es la introducción al Antiguo Testamento y un panorama general, también una introducción a los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Básicamente de eso es este taller, y también una oportunidad pues de revisar el caminar en cada una de las comunidades, de encontrarse juntos, de orar juntos y de fortalecernos para seguir evangelizando y preparándonos también para el mes misionero, que es el mes de octubre, y vivir este mes de la Biblia, mes de septiembre. Hemos visto, padre, que hoy también han participado los delegados en una importante caminata que fue organizada por lo que es el Centro Inmaculada Concepción de esta ciudad de Olanchito, donde ellos también se lo involucraron en lo mismo. Sí, es la jornada de la paz, el Día de la Paz dentro de los festejos de la Semana Cívica, y han sido convocados varios centros educativos, entre ellos el Centro Educativo Inmaculada Concepción, que es de la Iglesia Católica, y bueno, también los delegados se han sumado a esta actividad para orar juntos por la paz. También han sido invitadas las pastorales de la parroquia, pero el mayor grupo asistente han sido nuestros delegados que vienen de todas las comunidades, ¿verdad? De todas las aldeas que estamos visitando a nosotros. ¿El tiempo de duración del taller cuántos días, cuántas horas? Es del viernes en la noche, se llega aquí a las 5 de la tarde y terminamos el sábado en la noche también, después de la Eucaristía. Y algunos delegados que vienen de muy lejos se quedan a dormir aquí, y el domingo en la mañana ya regresan a sus sectores, a sus aldeas. Para nosotros es muy importante, ¿verdad? La formación nos ayuda espiritualmente, nos ayuda también para nuestra comunidad, para transmitir a los hermanos, ¿verdad? Y nos ayuda en nuestra vida, ¿verdad?, a vivir nuestra fe cristiana católica, lo que en realidad no debemos de perder, no debemos de vacilar, ya que es a un Cristo vivo que ha resucitado el que glorificamos y alabamos a Él. Sí, claro, es necesario, porque hay muchas familias que necesitan pues ese mensaje, ¿verdad? Y transmitirlo, llevarlo a cabo. Sí, bueno, hoy es un día especial para nosotros. Venimos a este taller con mucha alegría y con mucho gozo. Y luego pues de estar acá recibiendo estos temas que nos dan los sacerdotes, pues hoy también se está celebrando un día, ¿verdad?, pues de la paz. Salimos de acá de Agalteca hacia la plaza cívica en una marcha del Banco Atlántida a la plaza, y era motivo de alegría, tanto para nosotros los adultos como delegados, también para los distintos colegios que participaron ahí en esa marcha. Y entonces es una alegría ver a esa gente que va con mucho amor y con mucho entusiasmo para poder llevar la construcción de la paz, de esa paz que tanto necesitamos en nuestro país y en el mundo entero, para poder vivir unidos, y que cada uno pues en nuestras comunidades, en nuestros hogares, poder ir dando esa paz que Jesús nos ha regalado, poderla llevar a otros hermanos también, para que ellos puedan sentir el amor y la paz de Jesús que nos regala siempre. Bueno, allá en la comunidad de Jardines pues llegamos a varias familias, ¿verdad? Pues sabemos que la fe de nuestros hermanos en las comunidades es una fe viva. Ellos se esfuerzan con mucha alegría y con mucho gozo por ir a escuchar la palabra de Dios, porque en las comunidades donde nosotros vivimos pues no es tan fácil,
¿verdad? Porque son partes de que hay que caminar para arriba, hay que bajar para abajo, pero la gente siente ese deseo y ellos pues van con mucho gozo a escuchar la palabra de Dios. Siempre ha ido el padre Gilberto a visitarnos, pero últimamente hoy ha estado visitando solamente Brisas de Jahuaca, ¿verdad? Porque el carro entra más fácil. A la comunidad nuestra, pues el camino es un poco más malo para poder llegar en carro, mayormente en este tiempo de lluvias. Pero sí, el padre siempre nos ha visitado a esas comunidades. Sí, no, a Jardines entra el carro. Lo único que hay que esperar que se seque, porque cuando llueve está liso. Hay que esperar entonces que se seque y ya de las 10 en delante sí, puede trepar un carro. ¿Sí? Queridos hermanos y hermanas, me alegra poder participar, aunque sea desde la distancia, en este Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en la ciudad de San Francisco de Quito, bajo el hermoso tema Fraternidad para sanar el mundo. Las lecciones que podemos acoger de la Santísima Eucaristía siempre nos sorprenden. Podríamos decir con el Salmo, las doy por terminadas y aún me quedas tú, Señor, que estás silenciosamente presente en el sagrario. Entre estas enseñanzas, ustedes han querido escoger la de la fraternidad como condición esencial para un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo más humano. Ya los primeros padres de la Iglesia nos decían que el signo del pan enardece en el pueblo de Dios el deseo de fraternidad, pues del mismo modo que no se puede elaborar el pan con un único grano, también nosotros debemos caminar juntos, pues siendo muchos, somos un único cuerpo, un único pan. Es así como crecemos como hermanos. Es así como crecemos como iglesia, unidos por el agua del bautismo y acrisolados por el fuego del Espíritu Santo. Una fraternidad honda, que nace de la unión con Dios, que nace de dejarnos moler como el trigo para poder llegar a ser pan, cuerpo de Cristo, participando de este modo plenamente de la Eucaristía y de la Asamblea de los Santos. Esta fraternidad debe ser además proactiva. Un ejemplo de ello que me viene a la mente ahora es un pensamiento de una religiosa alemana muerta en el campo de concentración de Auschwitz, Angela Aucht. Antes incluso de ser detenida, siendo ya evidente el mal que se cernía en el mundo, ella invitaba a sus pequeños sobrinos que se acercaban por primera vez a la Sagrada Comunión, invitaba a sus parientes algo alejados e invitaba también a aquellos que permanecían devotos a rebelarse contra ese mal con gestos sencillos y en ciertos ambientes peligrosos a acercarse lo más posible al sacramento del altar, a rebelarse comulgando. Para ella, incitar a la comunión frecuente, sobre todo en el ámbito de la oración por el Papa y la Iglesia, que en ese momento estaba perseguida, era encontrar en la Eucaristía un vínculo que refuerza el vigor de la Iglesia misma. Un vínculo que refuerza ese vigor entre sus miembros y con Dios. Y para ella era organizar el entramado de una resistencia que el enemigo no puede desbaratar, porque no responde a un designio humano. Estos gestos sencillos son los que nos hacen más conscientes de que si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Son ellos los que nos ayudan a hacernos cirineos de Cristo, que tomó sobre sí el peso del dolor del mundo para sanar el mundo. Hermanas, hermanos, aprendamos esta lección. Recobremos esta fraternidad radical con Dios y entre los hombres.
Somos uno en el único Señor de nuestra vida. Somos uno de una forma que no somos capaces de entender plenamente, pero lo que sí entendemos es que solo en esa unidad podemos servir al mundo y sanarlo. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa de El Quinché los cubra con su manto. Muchas gracias. Continuamos haciendo seguimiento al viaje apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco, en Asia y Oceanía. Apenas ha concluido la etapa en Oceanía, en la visita a Papúa Nueva Guinea, con un encuentro muy especial con los misioneros y esta iglesia que se evangeliza a sí misma y desde allí también anuncia el evangelio a toda la humanidad. Por eso el Papa les ha insistido a ellos en Papúa Guinea de seguir siendo testigos del mismo evangelio. Y este día el Papa Francisco ha llegado a la capital de Timor Oriental, Dili, para acercarse a la gente. Así lo hemos visto a la llegada desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad para encontrarse con el pueblo, quienes les han saludado. Él ha detenido en varias oportunidades también el papamóvil para saludar y para bendecir a los niños. La actividad de este día, el discurso a las autoridades, a la sociedad civil, al cuerpo diplomático. Escuchemos al Papa Francisco. Exhortarlos a continuar con renovada confianza la sabia construcción y consolidación de las instituciones de vuestra República, de modo que los ciudadanos puedan sentirse efectivamente representados en ella y sean plenamente idóneas para servir al pueblo de Timor-Leste. Ahora se ha abierto ante ustedes un nuevo horizonte, sin nubes oscuras, pero con nuevos desafíos que afrontar y nuevos problemas que resolver. Por esta razón quisiera pedirles que la fe sea esa fe que los ha iluminado y sostenido en el pasado, la que siga esperando vuestro presente y vuestro futuro. Que a vosa fe sea a vosa cultura. Uno de los puntos que el Santo Padre ha mencionado en este primer discurso en Dili ha sido el de la pobreza presente en tantos sectores rurales de esta nación y al que hace el llamado especial a una acción coral para ayudar a los más necesitados. Mañana en Dili será el encuentro del Papa Francisco con los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas y luego la celebración de la Eucaristía, donde se espera una gran participación de los fieles, no solamente de la capital, sino de las 3 diócesis que conforman esta nación de 1.300.000 habitantes. Desde Dili, Joan Pacheco.